Ya estamos de vuelta rápidamente acá en el Buenos Días Región para seguir junto a ustedes conversando la noticia, porque como dice nuestro eslogan, después de la noticia viene el análisis. Y nos encontramos con nuestro invitado de esta hora de la mañana, el abogado Mauricio Daza, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Mauricio? Muy buenos días, bienvenido. Por segunda vez nos encontramos en el Buenos Días Región. Sí, absolutamente. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gran saludo a las amigas y amigos que nos escuchan esta mañana. Mauricio, bueno, hoy día queremos conversar contigo en relación a un trabajo que estás desarrollando y que tiene que ver con, junto, digamos, a otras personas, a otros actores también. Bueno, pues desde el inicio de la revuelta social en octubre, ¿cierto?, del 2019 se han presentado diversas denuncias que hacen referencia a abusos graves y atropellos a los derechos humanos, muertes, torturas, abusos sexuales, explosiones oculares, por mencionar algunos. Todo esto fue, cierto, constatado también y ratificado por informes de organismos de derechos humanos, tanto de Chile como internacionales. Bueno, y en ese marco también, cierto, como decíamos, tú junto a otros actores presentaron una querella por crímenes de lesa humanidad, pensando en las responsabilidades no solo de los actores directos, sino que también de las responsabilidades de responsabilidades institucionales, y en este caso que pone como principal responsable al presidente de la República, Sebastián Piñera. Bueno, efectivamente, yo he estado trabajando con un grupo bien grande de personas. Esto no es algo individual, porque es un esfuerzo bastante relevante, sino diversas personas hemos iniciado acciones criminales en contra de Sebastián Piñera, en el caso de la acción que yo represento, además en contra de Gonzalo Blumel, de Andrés Chadwick y del ex general director de Carabineros, el general Rosas, por su responsabilidad como autores de crímenes de lesa humanidad. Y esto básicamente con la finalidad de poder de alguna manera empezar a recorrer un camino que va a ser muy largo, un camino intrincado, difícil, pero que es necesario recorrer, para los efectos de que cortemos en nuestro país este ciclo de violaciones a derechos humanos e impunidad, que yo creo que le hacen muy mal a nuestra sociedad. Y en ese sentido, acá no solamente ha existido una responsabilidad individual por parte de quienes han ejecutado estos actos desde las fuerzas policiales y que han terminado con miles de personas heridas, otro tanto de personas que además han sufrido mutilaciones oculares, por ejemplo, lo que tú decías. Tenemos más de 480 casos de personas que han perdido un globo ocular o los dos, han quedado completamente ciegos a partir de la actuación de Carabineros de Chile. Además, personas que han fallecido, y bueno, la verdad que son muchas las víctimas, y esto no es aceptable bajo los parámetros de un Estado democrático de derecho en forma en el siglo XXI. Y en este sentido es necesario establecer un precedente para que las autoridades que en el futuro tengan cargos de representación o tengan que asumir posiciones de poder donde deban de alguna manera disponer de la fuerza pública, sepan que la opción de violar de manera sistemática y generalizada los derechos humanos en Chile no es gratis, como lo ha sido para muchas personas, sobre todo para las altas autoridades en nuestro país hasta la fecha, ¿no? Entonces yo creo que ese es el intento, y la verdad que esto va más allá de una determinada actividad, de un ciclo político, de cualquier otra lógica. Yo tengo claro de que acá vamos a estar los próximos 8 años a lo menos, ¿no?, para los efectos de hacer efectiva esta responsabilidad, y que va a ser muy difícil, pero estamos decididos a recorrer el camino hasta el final. A propósito de los tiempos, justamente desde que se realizó, digamos, esta presentación y que finalmente Fiscalía empiece a investigar, el Ministerio Público, pasó harto tiempo, hartos meses antes que se iniciara, digamos, efectivamente la investigación. Bueno, efectivamente, lo que ocurre es lo siguiente. Acá, bueno, Sebastián Piñera es una persona que todos sabemos siempre ha estado vinculado al filo de la ley, ha sido mencionado siempre en casos, pero relativos más bien a criminalidad económica, ¿no? O sea, vimos lo que ocurrió en el Banco de Talca, vimos lo que ocurrió respecto de esta compra de acciones en LAN, ¿no?, donde incluso tuvo que pagar una multa de más de 300 millones de pesos, y Exalmar sube y sigue. Muchas denuncias lamentablemente no llegan a nada. Pero esto también es bajo la lógica que se da en nuestro país, ¿no?, donde hay una cultura institucional de impunidad
en relación a los delitos graves cometidos por altas autoridades. Y lamentablemente eso va más allá de la ley, ¿no? Como te señalo, es una cuestión, es una cultura de cómo operan quienes tienen a cargo las instituciones, y esto también se da en el sistema de persecución criminal. Entonces, muchas personas me dicen, oye, pero usted está loco, porque ¿usted cree que realmente a Sebastián Piñera lo van a llevar a juicio? ¿Lo van a hacer pagar, digamos, por lo que es este tipo de delito? Sé que finalmente tiene toda una vida de impunidad hacia atrás. Bueno, la verdad es que acá hay algo que puede hacer cambiar esto, ¿no? Que se vincula con que Chile suscribió lo que es el denominado Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un tratado internacional que no solamente consagra los delitos o crímenes de lesa humanidad, sino también establece una institucionalidad internacional para su persecución. Ahora, esto también se ve reflejado en una ley que se dictó el año 2009, que es la ley 20.357, que también establece los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, para los efectos de poder hacer operar esta institucionalidad, lo que tiene que ocurrir primero es que los delitos, estos crímenes, se investiguen a nivel nacional, dentro del Estado, que es precisamente la etapa en que estamos. Ahora bien, si es que se establece que el Estado no pudo o no quiso investigar, no pudo o no quiso ejercer las acciones criminales respecto a estos delitos, entonces uno ahí puede recién ir a solicitar a esta instancia internacional de que asuma la competencia y pueda conocer acerca de esta materia. Entonces, ¿cuál es el asunto? Acá estas causas no se van a poder terminar a la chilena, con el telefonazo, con la red de influencia, ¿no? Con la reunión, ¿no? Con la persona correcta, para los efectos de diluir todas estas causas, como ocurrieron en otras causas donde yo también he sido querellante, ¿no? Que son muchas de las causas de financiamiento ilegal de la política. Bueno, acá no puede ocurrir eso porque siempre existe el riesgo de terminar en esta instancia internacional. Y obviamente en una instancia internacional los 2.800 millones de dólares que tiene Sebastián Piñera no van a valer de nada. A ver, finalmente, a la Corte Penal Internacional no le va a importar las gestiones que haga un especulador financiero que es presidente o que fue presidente de la República en un país sudamericano. O sea, no los van a convencer de no hacer su trabajo, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de atentados graves, sistemáticos, en contra de los derechos humanos. Entonces, ese es como el riesgo que yo creo que también Piñera está consciente. Ha hecho varias cosas para tratar de eliminar ese riesgo. Pero también es la oportunidad que nosotros tenemos para que definitivamente acá no exista impunidad. Y esto no es así nomás, no es una idea que se nos ocurra de la nada, porque fíjate, nosotros solicitamos en enero del año 2020, yo diría que casi 200 diligencias, bien concretas, que eran necesarias hacerlas de manera rápida, por una investigación. Yo creo que este es el caso más grande que tiene la Fiscalía, el Ministerio Público desde su creación. Imagínate, crímenes de lesa humanidad en contra de un presidente en ejercicio. Bueno, nosotros pedimos esta diligencia y la Fiscalía no nos contestó, ni por sí ni por no, hasta septiembre del año 2020, o sea, pasaron prácticamente 9 meses. Imagínate, ¿qué persecución penal efectiva es esa? ¿No? La verdad que parece que no lo es. Y por otras razones nosotros creemos que tenemos argumentos para intentar esto que es muy difícil. No es llegar, yo sé, hay otros colegas que han ido ya a hacer presentaciones a la Corte Penal Internacional, pues lamentablemente así no funciona el sistema, funciona de una manera subsidiaria a la digamos, actuación de los sistemas de persecuciones locales. Pero yo creo que hay elementos y lamentablemente en el Chile actual yo tengo la convicción de que no están las condiciones para que se pueda perseguir de manera efectiva y real a Sebastián Piñera en Chile por estos crímenes de lesa humanidad. Así que bueno, como te señalaba, es la verdad que una tarea ardua, difícil, que nos va a tomar muchos años, pero creo que es un camino que tenemos que recorrer básicamente por un tema de, yo diría, fijar este precedente y de una buena vez empezar a terminar con la impunidad que ha reinado en materia de violación de derechos humanos en nuestro país durante tanto tiempo. Según todo lo que tú señalas, todo indica y apunta, ¿cierto?, a que finalmente se va a llegar a la Corte Penal Internacional en el entendido, digamos, que como tú indicas, la persecución en Chile, digamos, respecto de estos delitos, la persecución criminal finalmente pareciera que no está funcionando como debiera. Bueno, absolutamente, porque mira, es cosa que vean los casos, esto se da a lo largo y ancho de todo nuestro país.
Acá, mira, el tema de los crímenes de lesa humanidad son bien específicos, porque finalmente se trata de homicidios, torturas, lesiones que se han cometido por parte de la fuerza policial, en este caso, como un ataque en contra de la población civil. Y acá hubo un ataque en contra de la población civil. Esa parte de la población civil era quienes se manifestaban, ¿no?, por más dignidad, más justicia social, por quienes también se manifestaban en contra de quien representa todo lo que son los abusos, ¿no? Este régimen que se ha instalado durante los últimos años y que de alguna manera garantiza, ¿no?, ese sistema de abusos, que es Sebastián Piñera. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Las fuerzas policiales empezaron a reaccionar y atacar a esa población civil, a quienes se manifestaban. Y este es un ataque sistemático. Ahora, muchas veces, mira, hay que leer con mucha sutileza lo que dice la autoridad de gobierno. Siempre dicen, incluso Alamante estuvo en el extranjero, hizo una gira en Europa donde dijo, hubo violación a los derechos humanos, pero no fueron sistemáticos. ¿Tú sabes por qué dicen eso? Porque le tienen miedo a esto. Porque si son sistemáticos, son crímenes de lesa humanidad. Pero claro que hubo ataques sistemáticos. Acá hubo un patrón de conducta. Acá no hubo un día donde en un determinado lugar las fuerzas policiales se desmadraron, ¿no?, y empezaron a atacar a la gente y punto. Acá estamos hablando de varias semanas en distintos puntos de nuestro país donde la policía actuaba con un patrón de conducta que involucraba el disparar, por ejemplo, ¿no?, escopetas con balines a la parte superior del cuerpo buscando el resultado de mutilación ocular que obtuvieron. ¿Y esto para qué? Para amedrentar a las personas con la finalidad de que no volvieran a salir a protestar. Era un ataque. Y además se dice, esto no corresponde a una política de Estado porque no hay ningún correo electrónico, no hay ningún oficio, no hay ninguna orden de Piñera. Claro, entonces dice, ¿de qué me están hablando? Esto no son crímenes de lesa humanidad porque no existe esa orden. Lo que parece que estas personas se olvidan o no quieren ver es que no es necesario que existan esas órdenes. Porque esta normativa está hecha precisamente para que este tipo de argumentos que son habituales en quienes vulneran los derechos humanos no prosperen. Bueno, no se requiere que haya una orden, basta que haya una política. Y esa política no tiene que ser formal, puede ser ejecutada en los hechos. ¿Y cómo se ejecutan los hechos? Cuando existe este patrón de conducta durante un largo tiempo y la autoridad a cargo la tolera este patrón de conducta. Eso genera una política que se ejecuta en la práctica. Y este patrón de conducta era conocido por Sebastián Piñera. O sea, aquí él se reunió con el Instituto de Derechos Humanos, recibió los informes de organismos internacionales, como Human Rights Watch, como además Amnesty International, qué sé yo, también hubo un grupo del gobierno canadiense, estuvo también el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces Piñera sabía de esto. Pero más allá de dar una declaración vacía, un punto de prensa en La Moneda, nos decían hay protocolo y nosotros vamos a perseguir a la gente que los viole, en la práctica, en los hechos, él no ejecutó todas las potestades que tenía para evitar que esto se siguiera reiterando, y se reiteró. Si esto solamente paró por el tema del COVID-19 y porque las manifestaciones sociales retrocedieron, ¿no?, por razones obvias. Entonces la verdad es que nosotros creemos que tenemos un caso serio que, insisto, es difícil litigar con estas personas, sobre todo en Chile, porque ellos tienen una red de poder que la han hecho valer, pues. Como por ejemplo en el tema del financiamiento ilegal de la política. Sin duda la van a tratar de hacer valer en Chile respecto a eso. Pero, como te digo, la impunidad en nuestro país se puede arreglar o se puede enfrentar en instancias internacionales y yo creo que para allá vamos. Ahora, tú nombrabas también, por ejemplo, el caso de Gonzalo Blumen en el Ministerio de Interior, Andrés Chadwick, que también estuvo en el Ministerio de Interior, el director de Carabineros, también Mario Rosas. Ahí en ese sentido y en este grupo que nombras, quiero detenerme en Gonzalo Blumen, que no sé si te parece lo mismo, pero hay sectores que indican que es sumamente contradictorio que justamente Gonzalo Blumen hoy día se presente como candidato constituyente cuando justamente él estaba al mando del interior, cuando la gente pedía, digamos, vivir este proceso y ellos estaban de alguna manera, digamos, atacándolo. Nosotros sostenemos que Gonzalo Blumel tiene responsabilidad criminal como autor de crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de cientos de personas en el periodo en el cual él fue ministro del Interior. Así de sencillo y directo.
Y esa responsabilidad, a nuestro juicio, se tiene que hacer valer. Ahora, hablamos de una responsabilidad criminal, pero además también existen responsabilidades políticas. Y esas responsabilidades políticas en un país decente se hacen valer por parte de los grupos políticos, de partida por los partidos políticos. Parece razonable que en una sociedad decente no se lleven como candidatos a una convención constitucional a personas que están imputadas e investigadas actualmente no por cualquier delito. No estamos hablando de un robo, de un hurto, ni siquiera de una estafa. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. De eso estamos hablando. Sin embargo, Evópolis no tiene absolutamente ningún problema en llevar a este personaje a candidato a la Convención Constitucional. ¿Y qué se pretende? Que una persona como Blumel se siente en una Convención Constitucional, por ejemplo, a definir cuáles son los derechos fundamentales que en la Carta Fundamental, en la Carta que va a establecer, ¿no? Las reglas básicas de la convivencia social se van a definir. O sea, Blumel básicamente redactando las normas sobre derechos humanos en la Constitución, es realmente indecente. Ahora, bueno, no se hace efectiva la responsabilidad política, ¿por qué? Porque además grupos como la UDI no solamente nunca han hecho efectiva esa responsabilidad política, sino han amparado a personas que han estado involucrados en crímenes en contra de los derechos humanos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que salen para defender los, entre comillas, derechos de este, entre comillas, patriotas, que no encontraron nada mejor que utilizar el Estado para violar los derechos humanos, ¿no? Y para abusar de chilenas y chilenos durante largo tiempo, y que están, por ejemplo, en Punta Peuco? ¿Quiénes son los que van a defenderlo? La señora Van Rieselberger, ¿no? Y todo ese lote de la UDI. Entonces, obviamente, bueno, uno qué va a esperar. Pero es realmente impensado, ¿no? En una sociedad, insisto, que vive bajo parámetros normales, no en una democracia en forma, que haya un partido como la UDI que hace esto. Bueno, nosotros vamos a seguir para tratar de establecer esta responsabilidad que se está investigando todavía. Está bien, uno dirá, es que no está condenado. Es cierto, no está condenado. Nosotros hemos hecho una presentación formal con antecedentes, ha sido acogida a trámite, el señor Blumel ha declarado como imputado en esta causa criminal y nosotros esperamos seguir adelante con ella. Hasta el final, obviamente, ¿no? Más allá que es verdad, no hay condena todavía. Pero el tema de la condena es una cuestión criminal. Porque fíjate, uno no puede esperar como parámetro para evaluar la actuación en el ámbito político de alguien, el que esta persona sea condenado en un juicio criminal, porque son dos parámetros distintos. Uno espera mucho más de una autoridad que la circunstancia de no haber sido condenada por delitos graves por la justicia. Uno espera mayores grados de probidad que no lleguen, digamos, a una exigencia de esa naturaleza. Y te insisto, a mí me parece que por lo menos con lo que ya se conoce, bueno, hay una responsabilidad política que, bueno, si un parlamento como tenemos, que es realmente muy deficiente, ¿no? Donde hay unas componendas que uno de repente no entiende. Una de las grandes mentiras que nos venden es que en el parlamento existen dos fuerzas que se oponen unas entre otras, ¿no? Que chocan, que es la derecha y la, entre comillas, centro izquierdo y oposición. Pero tú ves, cuando se tiene que votar algo vinculado con los grandes grupos económicos, ahí ya no hay dos fuerzas que chocan. Ahí hay una sola gran fuerza mayoritaria, ¿no? Que va a favor de estos grupos pequeños o para salvar, ¿no? Y darle impunidad a estos dirigentes políticos también. Acá ni siquiera hubo una acusación constitucional en contra de Blumel, que es un descaro. Más de 400 personas perdieron sus globos oculares mientras estuvo Gonzalo Blumel a cargo del Ministerio del Interior, ministerio que a su vez está a cargo de Carabineros de Chile, por lo menos en términos administrativos y políticos. Y acá no ha pasado nada. Bueno, estas son las cosas que tenemos que poner término. ¿Y cómo ponemos término a este tipo de lógica, ¿no? De impunidad que se ha instalado fuertemente en nuestro país durante las últimas décadas? Entre otras cosas, con el esfuerzo que muchos estamos haciendo para que se hagan efectivas las responsabilidades criminales, aun cuando nos vaya a tomar un largo tiempo poder concretarlas. Claro, porque indudablemente estos son procesos larguísimos, que como tú decías, pueden pasar 4, 5, 6, 7, 8 años, que desde que finalmente se resuelva. Mauricio, ¿no has tenido temor, no has tenido miedo, pensando en que cuando se defiende este tipo de causas y otras también que tienen que ver con lo económico,
digamos que pudiera haber alguna represalia contigo, con tu familia, amenazas. De hecho, no sé, por mencionar alguno, el abogado de la familia Catrillanca, por ejemplo, que sufrió, digamos, amenazas. ¿Qué pasa contigo, con tu familia, con aquello? Bueno, la verdad es que por el tema de las causas políticas, ¿no? De este financiamiento ilegal, yo ya pasé todo el ciclo. Empecé a recibir, primero empecé a recibir amenazas para mí y para mi familia. Después recibí ofertones, fíjate, me ofrecieron trabajar en causas de SQM, y cuando rechacé todo eso, empecé a recibir ataques, ¿no? Ataques que venían de los lados más insólitos, organizados además, por los medios, por distintos lados. Pero la verdad es que, bueno, uno no se tiene que mover por el miedo, sino por las convicciones, ¿no? El miedo a uno lo paraliza, ¿no? Y la verdad es que eso también es hacerle el juego a quienes están instalados en estas posiciones de poder, que hacen y deshacen lo que quieren, incluso afectando los derechos fundamentales de las personas, y que pretenden no responder nunca por esto. Así que yo creo que no, yo la verdad es que me muevo con estas convicciones igual que todos los que estamos en esto. Bueno, y también muchas veces la exposición pública es la mejor protección, ¿no? Yo siento que muchas veces hablar de estos temas públicamente, ¿no? Que sean conocidos, hacen algo más difícil de que uno pueda ser objeto de algún ataque más grave o más serio, ¿no? Y que pase más allá de las palabras. Así que, bueno, pero nosotros, mira, vamos a seguir. La verdad, como te digo, yo ya he recibido todas estas amenazas, estos ofertones y sobre todo los ataques a partir de las causas vinculadas al financiamiento ilegal de la política. Acá probablemente no va a ser distinto, pero acá también hay que pensar que, bueno, uno tampoco es el gran protagonista de esto. Acá el gran protagonista son las víctimas. Tú decías con razón, mira, esto va a durar 8 años. Sí, pero ¿cuánto va a durar el dolor de las familias que, por ejemplo, perdieron un hijo? Nosotros estamos representando a la familia de Abel Acuña, un muchacho que estaba en Plaza Dignidad y que le dio un ataque en medio de una manifestación, justo el día después de que hubo este... Acuerdo por la paz. ¿Te acuerdas? El acuerdo por la paz y la nueva constitución, que en el fondo le pusieron mal el nombre, porque ese acuerdo era el acuerdo para salvarnos a nosotros mismos y al gobierno de Sebastián Piñera. Ese es el verdadero nombre del acuerdo, porque en el fondo, en ese acuerdo que fue firmado, oye, por todos los sectores políticos, ¿eh? Desde el Frente Amplio hasta la UDI estuvieron ahí, todos abrazándose. Ojo, ese acuerdo no incluía ni paridad, ni pueblos originarios, ni la posibilidad de competencia de los independientes. Además, eso fue incorporándose después, claro. Claro, eso por la presión ciudadana. Oye, sin la movilización ciudadana, esto no habría pasado. Eso es bien clave. Acá esto es de la ciudadanía. Esto no es de mío ni de determinada persona. Esto le pertenece a la ciudadanía. Eso es bien importante tenerlo presente y que la ciudadanía siga movilizada. Pero fíjate, claro, en ese contexto lo que te señalaba, o sea, este esfuerzo para nosotros es de... lo de Abel Acuña. Abel Acuña, al día siguiente de este acuerdo, el día 16 de noviembre del año 2019, él fue a Plaza Italia, a Plaza Dignidad, a la región metropolitana, a manifestarse, le dio un ataque, necesitaba atención médica, y tú sabes que Carabineros atacó a la ambulancia, al personal del SAMU, que iba a resucitarlo. De hecho, el personal tiene perdigones, heridas de perdigones, fueron atacados directamente. Y bueno, finalmente falleció Abel porque no tuvo una atención oportuna. O sea, si eso no es una muestra de que acá hubo un ataque, esto no era contener el orden público, era atacar a los manifestantes, bueno, no sé qué otra muestra puede dar. Mira, este caso con muchos, las personas que perdieron sus ojos, y muchas familias que tienen una marca profunda e indeleble respecto a esto, oye, los efectos de ellos no van a ser los 8 años, los 10 años que nos demoremos en este caso. Es toda su vida. Eso es lo que no calculó Piñera, Blumel y todo este lote. Esto no es así, digamos, así nomás. Acá hay personas que han quedado marcadas de por vida y estas familias los van a perseguir para obtener justicia durante toda su vida, ¿no? Porque es lo que corresponde por lo demás. Por último, para tener una señal, por último, para tener un pequeño alivio que diga, mire, ¿sabe qué? Estas personas pagaron. Se estableció que eran responsables. No hay impunidad. Y este es un esfuerzo, como te digo, básicamente de las víctimas, que yo creo que, bueno, van a estar en esto, y todos los que estemos participando en esto vamos a estar en esto, cueste lo que cueste, nos demoremos lo que nos demoremos. Llama la atención que
habiendo tantos casos, ¿cierto? Como tú muy bien señalas, más de 400, casi 500 en realidad, con el tema ocular, hay fallecidos, hay una serie de otros hechos que se han conocido también. Sin embargo, quienes hoy día aparecen como, digamos, en procesos, ¿cierto?, judiciales, son muy escasos, puntuales. Sí. Tú has colocado un tema que es muy relevante y que tiene que ver con la lentitud y la falta de resultados respecto de los procesos que involucran precisamente violaciones a los derechos humanos o delitos derechamente comunes de lesiones, homicidios, torturas que se imputan respecto de personal policial, básicamente, en contra de personas del mundo civil, ¿no?, de manifestantes en el ámbito, ¿no?, de lo que es esta manifestación social. Ahí no tenemos personas que estén condenadas después de más de un año, ¿no?, de que muchos de estos delitos se cometieron. Y no tenemos, yo veo que una acción por parte del Ministerio Público. Acá la Fiscalía yo diría que está muy al debe. La Fiscalía es una organización bien diversa. En el interior del Ministerio Público hay fiscales de excelencia, comprometidos con su función pública, que son absolutamente autónomos. Y tenemos, por otro lado, fiscales mediocres, pequeños, que están siempre calculando, ¿no?, cómo van a dar el siguiente paso dentro de la organización. En un sistema donde no se definen funciones y cargos a partir de consideraciones de mérito, sino lamentablemente a partir de la cercanía que un determinado funcionario tiene con el fiscal regional o nacional de turno, ¿no? Y en ese sentido, entonces, es difícil, ¿no? También esa es otra incertidumbre. El éxito que tú puedas tener en una causa depende del fiscal que te toque. Mira lo que nos pasó a nosotros. O sea, teníamos la causa ACIPES, que era la Asociación de Pescadores Industriales del Biobío, que estaba a cargo de la fiscal del Biobío. La verdad que quedó en nada. Y había muchos más antecedentes ahí para poder llevar a juicio a mucha gente que en el caso Corpesca, donde teníamos una fiscal de excelencia como Jimena Chong, comprometida con su labor y que hizo una tarea increíble. Nosotros la acompañamos como querellante y tenemos sentencias condenatorias en contra de Jaime Orbi, en contra de la propia empresa Corpesca. En materia de derechos humanos también se da un poco lo mismo, lamentablemente. Mauricio, disculpa que te interrumpa. ¿Puedo abusar un poco de tu tiempo y hacer una muy breve pausa para poder seguir conversando de este tema, que la verdad es que quedan varias cosas por para poder cerrar? No, te invito a ti y a los televidentes auditores a hacer una muy breve pausa y ya volver para seguir conversando con Mauricio Daza, abogado. Gracias.